que se relaciona con lo que los estudiantes también han planteado entre el movimiento, la quietud, pero desde un punto de vista existencial y desde un punto de vista también, digamos, filosófico, en el sentido que hay una oposición entre el ser, que es algo, digamos, concebido de una manera más fija, más estanca, más paralizada, y el devenir, que es un concepto filosófico que tiene más que ver con el cambio, con la mutación, con la transformación, con la metamorfosis continua, ¿no? Entonces el poema parte de una sentencia que es, descubren que es falsa la sentencia, solo un camino conduce al bien e infinitos al error. Realmente esa sentencia se plantea como algo falso. No es verdad que solo haya un camino que conduce al bien y todos los demás al error. Rompe con el aserto, con el dictamen moral, tradicional, que dice que solamente hay un camino para llegar al bien, solamente existe un modelo que sería el de la rectitud. Frente al modelo de la rectitud se introduce en el libro, no solamente en este poema, sino todo el libro, la idea de lo oblicuo, no lo recto, sino lo oblicuo. Por eso también el concepto del alma oblicua, ¿no? Por lo tanto, el análisis es bastante acertado porque se han establecido estos ejes isotópicos contrapuestos donde vemos las dos instancias, ¿no? Y es verdad que hay como un proceso en el poema donde se va descubriendo, el propio sujeto del poema va descubriendo que a lo largo de su vida, que digamos todo lo aprendido es parcial y tiene que aprender continuamente algo nuevo. Por eso dice que descubrió. El poema tiene un sentido también iniciático, ¿no? Se descubre algo, se descubre a los hijos del devenir como esos seres que están en continua transformación, y el propio sujeto del poema se introduce en esa línea, en esa nueva línea, donde incluso el ocaso, el concepto de la muerte, supone un nuevo cambio, no un fin, sino un cambio. Por lo tanto, iría un poco más allá de los planteamientos, como decía antes, tradicionales, el concepto del poeta español Jorge Manrique, de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. No es eso. Nuestras vidas son ríos que están siempre fluyendo, siempre están con nuevos afluentes. Es verdad que desembocan, pero esa desembocadura no es un final, sino que es entrar en otro ámbito, ¿no? ¿Y qué importancia juega la paradoja? Sí. Porque nos hemos dado cuenta que en varios poemas aparece la paradoja. Sí. La paradoja tiene un sentido, como digo, de descubrimiento. La paradoja es un descubrimiento entre dos posibilidades y es siempre una superación de todo aquello que se ha entendido como lo ideal, como lo mejor, como lo establecido, como lo canónico. La paradoja marca un posible cambio que le da la ocasión al sujeto de variar, de transformar, de entrar en una nueva dimensión. Por eso se utilizan las paradojas siempre como opósitos. Y como a mí me interesa personalmente, ¿cómo lo haces para componer un poema así? O sea, te pones en tu escritorio y ahora me dedico a la composición de una poesía, ¿o cómo lo haces? ¿O es más bien surge ahí de la inspiración, de la musa quizás? Sí, yo creo en la inspiración, pero este poema concretamente, porque cada poema tiene su propia historia, este poema concretamente surgió a partir de una lectura. Nosotros los que nos dedicamos a la literatura, lógicamente en la lectura siempre encuentras momentos de plenitud, momentos de inspiración, momentos de revelación, de epifanía. Entonces la lectura te hace abrir también como nuevas ventanas por donde tú quieres entrar, ¿no? Y entonces una manera de comunicar con esa inspiración que te ha originado la lectura es la escritura. La escritura del poema es como una respuesta, un diálogo con lo que has leído. Por eso en este poema eso se hace evidente, se hace explícito con el principio, la sentencia, es un sentido paramiológico, ¿no?
solo un camino conduce al bien, infinitos al error. Esto yo lo leí en un ensayo de Montaigne. Ajá. Y bueno, es un ensayo que me gustó, que me interesó, y a partir de ahí estuve reflexionando, pero es verdad que el poema no es una reflexión, es una reflexión interiorizada, ¿no? Existencialmente. Tiene que ver con lo que tú has vivido y con lo que ese momento el poema te hace pensar y te hace sentir, y tu respuesta a él. Ya que lees tanto, tienes tiempo para dedicarte a la docencia también, porque Sí. no sé, te queda tiempo, porque a cada rato entonces surge una idea. Sí, pero escribir un poema, si el poema realmente tiene que ser escrito, si el poema realmente merece la pena, pues es como una necesidad. Ajá. Es lo que decía Rilke, ¿no? Que el poema, la poesía tiene que ser necesaria o no ser. Y si de pronto tú tienes la llamada de escribir, pues te pones a hacerlo, luego te puedes pasar muchas horas corrigiendo lo que has escrito, pero es una llamada, es una necesidad, y bueno, en ese momento sí lo dejas porque tú mismo te das cuenta de que eso se va a pasar. Claro. Es un devenir también la escritura, ¿no? Entonces se puede eclipsar también la escritura del poema, y tienes que ponerte a hacerlo. A ver, ¿alguien de ustedes ya se ha puesto a componer un poema? ¿Tiene experiencias con ello? Porque en el último curso ¿No? hubo por lo menos dos. No, nada, nadie. Sí, A ver, seguro. ¿Nadie? ¿En español o en alemán? En alemán, en alemán. igual, Da en igual. alemán. No, ni siquiera en alemán. Sí, ¿no?